Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, independientemente de la hora a la que vean este video. Pues bueno, me da gusto poder, aunque sea de esta manera asíncrona, tener en comunicación con ustedes. Una comunicación bastante unidireccional, pero bueno, un poco la idea es que a partir de las actividades que se plantean en el campus virtual, como parte de esta maestría en criminología, pues podamos, aunque sea, digamos, por escrito, comunicarnos. En esta, digamos, tercera sesión, aunque segunda sesión para efectos de cubrir contenidos del programa, vamos a revisar el tema de seguridad humana. Y bueno, antes de plantear los temas, una pequeña advertencia en el sentido de que para quienes hicieron el curso propedéutico, posiblemente suene un poquito, no diría que totalmente repetitivo, pero vamos a retomar algunas ideas y conceptos especialmente en atención a respecto de quienes no hicieron esa formación previa. Entonces, bueno, los temas que vamos a revisar de manera muy rápida y me disculpo también si ven que me acelero un poco, pero bueno, la idea es que estas grabaciones sean, digamos, de máximo una hora, entonces trataré de ajustarme a eso, para que el tiempo restante pues lo dediquen a las actividades que se proponen complementarias a este video. Vamos a revisar conceptos básicos, ¿no? Relacionados con la seguridad y vamos a revisar también la relación que tiene la seguridad con la criminología y, bueno, aquí no está, pero también un poco con la política criminológica. Vamos a revisar teorías sobre la seguridad, sobre todo teorías muy ubicadas en relaciones internacionales. Entonces, bueno, en este sentido, pues para Carolina seguramente esto no es en lo absoluto nada novedoso y de hecho muy probablemente ella tenga un mejor entendimiento sobre estas teorías. Y vamos a revisar también cómo es que la seguridad ha ido evolucionando de tal manera que hoy la entendemos desde una visión no necesariamente estatista, no como una función del Estado, sino gracias a este enfoque de la seguridad humana, pues tiene una visión, un campo, digamos, de visión, pues mucho más amplio, ¿sí? Que únicamente entenderla como una función del Estado. Entonces, bueno, pues para empezar, cuando nosotros hablamos de seguridad, nos enfrentamos con una primer cuestión, ¿no? Que es sobre, digamos, la ambigüedad de este término, de este concepto. Son, si ustedes buscan en el diccionario, van a encontrar, ¿no? Seguro, ¿qué significa, perdón, qué significa seguridad? Y les van a decir cualidad de seguro o de segura. Y cuando nos vamos a ver qué es lo que significa seguro o segura, pues encontramos hasta 14 distintas definiciones, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en el ámbito de relaciones internacionales, aquí me gusta siempre retomar esta frase de Busan, ¿no? Que nos dice, bueno, la seguridad siempre significará diferentes cosas para diferentes personas, ¿no? Y de esta manera, dependiendo de la formación disciplinar con la que nosotras entremos a este tema, pues lo vamos a entender de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, para quienes estudian ciencias políticas, pues la seguridad puede entenderse como una obligación a cargo del Estado, digamos, tal y como lo concebimos desde el Estado moderno, ¿no? Donde, bueno, tiene este ente la obligación de proteger, y vamos a ver que tiene que proteger varias cosas, no nada más no nada más es la población, sino también es su integridad territorial, proteger su soberanía, etcétera. Desde una perspectiva más sociológica, es decir, donde el foco está puesto sobre la sociedad, encontramos que hay muchas, que la seguridad puede entenderse como diversas prácticas, ¿sí? Em, y bueno, vamos a ir avanzando en esto. No me quiero detener demasiado en los ejemplos, pero piensen ustedes mismos, ustedes mismas, ¿no? El tipo de prácticas sociales que a lo mejor están como bastante difundidas y que implican esta idea de mantenernos bajo resguardo, ¿no? Desde usar alarmas, sistemas de videovigilancia, etcétera. Desde una perspectiva jurídica, normativa, entendemos que también la seguridad puede verse como un derecho, ¿no? Un derecho que, por supuesto, tenemos por el simple hecho de ser personas y
digamos que el Estado está obligado a proveernos de seguridad en muchos sentidos y bueno, también depende mucho de qué tipo de seguridad estemos hablando. También para algunos la seguridad puede ser entendida como un valor, ¿no? Que pueden en ocasiones entrar en tensión con la libertad, por ejemplo. Normalmente tiende a haber ciertas decisiones de política pública o de política ya en términos concretos de seguridad que tienden a desplazar valores como la libertad. También, desde la perspectiva psicológica, se ha visto que la seguridad puede ser un estado mental, una situación, y que por tanto hay un componente subjetivo, ¿no? Y bueno, para quienes provienen de la licenciatura de ciencias en la o ciencias de la seguridad, pues sabe, ¿no? Que también es un área de conocimiento específica. Entonces, bueno, realmente la seguridad es difícil, digamos, aprenderla en una sola diapositiva, ¿no? Pero me gustaría que se quedaran con esta idea de, de la amplitud de ideas a las que alude la seguridad y que además tiene este doble componente. Por un lado, componentes objetivos que todo el mundo podemos estar, digamos, valorar y observar de la misma manera y de manera... em, o sea, digamos, a través de nuestros sentidos, estar de acuerdo, ¿no? En que hay determinadas actividades o prácticas que van dirigidas a la consecución de seguridad, pero por otro lado también estamos hablando de aspectos subjetivos, de situaciones individualizadas, ¿no? Y que tienen que ver con, pues, la percepción que tenemos nosotros sobre, pues, si soy una persona que en algún momento en concreto puede ser víctima de algún hecho violento, de algún hecho delictivo y por supuesto, al ser un aspecto subjetivo, está mediado por una gran cantidad de factores, entre los cuales podemos mencionar pues la edad, el género, la formación, la información que nos llega, de cómo nos llega esa información, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que retener esa idea. Seguridad es un concepto bastante amplio. Junto con la seguridad vienen otros conceptos aparejados, ¿no? Normalmente, para alcanzar la seguridad, hablamos de que tenemos que emprender estrategias preventivas y reactivas. Sin embargo, para efectos de lo que nosotros queremos ver en términos de seguridad humana, pues vamos a darle mayor interés a la prevención, que se entienden como esta serie de vías o medios que decidimos implementar, que echamos a andar para aminorar riesgos o incluso daños, ¿no? En este sentido, tenemos también que entender que el riesgo es, o para algunos puede compararse con el peligro, es un, digamos, es una probabilidad o una posibilidad de que algo que nosotros no queremos que ocurra, pues que ocurra, ¿no? Entonces, el dialogar en términos de riesgo, en términos de peligro, o el analizar situaciones desde esta perspectiva, nos impone la necesidad de mirar a futuro, ¿no? Y por supuesto, con base en información del pasado, pues intentar calcular esa probabilidad de que esos eventos que no queremos que ocurran, pues ocurran, ¿no? Las amenazas se entienden como esos, como esas circunstancias, como el conjunto de personas, o una comunidad, o un fenómeno que es el origen o que es la causa de un riesgo, de un peligro o de un daño. Aquí es importante distinguir entre riesgo y daño. Riesgo es cuando está nada más la probabilidad de que eso indeseable ocurra. En cambio, daño, digamos que es cuando eso que no queríamos que ocurriera ya ocurrió y tuvo efectos. Y pensemos que en toda esta serie de conceptos, la seguridad nos tiene que permitir entender que, digamos, es como nuestro fin, ¿no? La seguridad como objetivo, como fin de todas estas prácticas preventivas o reactivas también, que buscan, pues, neutralizar amenazas, ¿no?
y minimizar riesgos o peligros. Entonces, bueno, la seguridad es como nuestro punto de llegada, por decirlo así, nuestra meta, ¿sí? ¿Cuál es la noción, bueno, entre seguridad, conexión entre seguridad y prevención? Pues bueno, básicamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Que la seguridad es nuestra meta y la prevención son esas vías que vamos a utilizar para asegurarnos de estar en un estado de bienestar y de tranquilidad. La prevención no es otra cosa que acciones que de manera deliberada se implementan, se diseñan, se ejecutan para reducir esos comportamientos potencialmente dañinos, peligrosos y tenerlos, digamos, dentro de niveles aceptables, ¿no? Como les decía, pues el fin es la seguridad. Por supuesto que la prevención comprende una serie de acciones omnipresentes. Digamos que hoy día la prevención, si ustedes, tanto si están en el ámbito de la salud, como si están en el ámbito medioambiental, como si están en el ámbito de la criminología, como, o sea, en el ámbito en el que nosotros nos desarrollemos, veremos que hay una tendencia a hablar de la prevención, ¿no? Y es por eso que mencionamos que la prevención incluye, ¿no? Acciones omnipresentes dependiendo, obviamente, de los fines que vamos buscando ya en términos disciplinarios. Y es que, digamos que hoy día, ¿no? Tenemos que entender que con base en las teorías del riesgo, pues que básicamente hemos evolucionado de ser sociedades, digamos, de la carencia, como diría Ulrich Beck, ¿no? Sociedades menos reflexivas a ser sociedades que hoy día, de manera contemporánea, pues estamos constantemente produciendo información y decisiones que tienen que ver con la evitación de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, es importante revisar de manera muy breve, ¿no? Todas estas propuestas que explican el riesgo, porque el riesgo es un elemento clave, ¿no? Básico para hablar de seguridad. Como les decía, pues es precisamente esta probabilidad de algo que no queremos que ocurra, pues ocurra, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos teóricos que han hablado sobre el riesgo, sin embargo, bueno, yo rescato a los, digamos, a los como a los más conocidos, ¿no? Y se dividen en dos grupos, ¿no? Los que hablan de riesgos clásicos, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso de los riesgos clásicos, y los que hablan de riesgos posmodernos. Dentro de los riesgos clásicos tenemos, por ejemplo, a dos autores, son sociólogos europeos, por un lado August Spink Andersen, ¿no? Eh, es un, bueno, sí, me parece que todavía vive, sociólogo danés, ¿no? Que, bueno, básicamente él dice, el estado de bienestar es el que evita riesgos en el día a día de las personas, ¿no? Si tenemos un estado que provea de salud, si tenemos un estado que provea de seguridad social, si tenemos un estado que provea de pensiones, cuando lleguemos a la edad adulta, pues básicamente el estado soporta, ¿no? Nos evita la exposición a los riesgos. En cambio, bueno, Robert Castel, este sociólogo francés, ya fallecido, nos dice que hay mecanismos sociales, ¿no? Que nos protegen contra riesgos, como es el caso del empleo, ¿no? De un empleo formal, estable, así como la propiedad privada, ¿no? Son aspectos que frente a una enfermedad, frente a cualquier, digamos, adversidad, pues el contar con un empleo estable, el contar con patrimonio, nos saca de apuros. Luego tenemos, estos son como los riesgos clásicos, entendidos como riesgos que todas y todos vamos a atravesar en su momento, ¿no? Y que sí o sí, pues pueden ocurrir, bueno, que sí o sí van a ocurrir por el caso de la muerte, ¿no? Ese es un riesgo clásico. Em, el desempleo, ¿no? Ahora sí que en los ciclos vitales de las personas, pues normalmente nos enfrentamos a procesos en los que de empleo y desempleo, ¿no? Entonces, eso es un riesgo clásico también. Las enfermedades. Aquí no hay nadie en este mundo que nos libremos de estar enfermos, ¿no? Nadie. Entonces, esos son los riesgos clásicos asociados a la vida humana misma. Sin embargo, los riesgos postmodernos, que son otra serie de riesgos, han sido abordados por otros teóricos, teóricas, y básicamente ya no se centran únicamente en aquellos aspectos
que van conectados con la vida humana misma, sino que tiene que ver también, ¿no? Con situaciones que van más allá y, bueno, que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos más bien como de la interacción humana a nivel agregado, ¿sí? Por mencionar algunas cuestiones, los desarrollos tecnológicos, el impacto ambiental de estos desarrollos tecnológicos. em, Ahorita quizá al ir hablando de cada uno de los teóricos, teóricas, lo menciono, ¿no? Esta teórica, Mary Douglas, si no mal recuerdo, fue antropóloga. Ella, digamos que fue la primera en decir que no hay una definición única de riesgo y que el riesgo tiene que entenderse no como una construcción en la que todos estamos de acuerdo, sino que es un proceso social de construcción y que incluso es cultural, ¿no? No es lo mismo cómo se perciben riesgos aquí en México de cómo se perciben en otras latitudes o incluso, ¿no? No será lo mismo cómo percibimos el riesgo en ciertas zonas urbanas respecto de zonas rurales, ¿no? Ustedes pueden imaginarse cualquier situación, desde si la gente se lava o no las manos, el riesgo de enfermarse, el riesgo de que nos pique algún mosquito y que nos contagie enfermedades, ¿no? Mientras a lo mejor hay gente que es muy aprensiva respecto de eso, pues habrá otras personas que no les preocupe en lo más mínimo, ¿no? O ni siquiera tengan información. Luego tenemos a este sociólogo alemán, ya fallecido, Ulrich Beck, que bueno, tiene su libro precisamente Las sociedades del riesgo, y lo que él explica es cómo a lo largo del tiempo las sociedades han evolucionado de tal forma que hemos pasado de ser sociedades de la carencia, donde prácticamente en el día a día nuestras preocupaciones eran cómo vamos a sobrevivir el día de mañana, a ser sociedades que, bueno, en el marco de un estado de bienestar, pues tenemos ya ciertas necesidades básicas cubiertas y por tanto nuestras preocupaciones ya no están tan de manera inmediata sobre lo que va a ocurrir el día de mañana, sino que nos permite como lanzarnos a futuro sobre, bueno, no solo sobre mi vida, ¿no? De cuánto viviré y si podré tener un retiro decoroso, no solo eso, sino, bueno, preocuparnos por la acción colectiva macro de, bueno, ¿qué va a pasar con el impacto, por ejemplo, de todos los combustibles fósiles hoy día, ¿no? Entonces, sabemos que en el marco de sociedades del riesgo, pues tenemos proyecciones catastróficas hacia no muchos, en pocas décadas, que si no cambiamos nuestra manera de consumo, nuestro consumo sobre, bueno, de combustibles fósiles, pues tendremos efectos muy claros, ¿no? Entonces, eso ya es hacernos una sociedad reflexiva. O sea, preguntarnos y cuestionarnos qué va a pasar mañana y cuáles van a ser los efectos de mañana y cómo puedo incidir para que eso no ocurra. Obviamente, sociedades reflexivas hace que constantemente estemos, digamos, pues no obsesionadas, pero sí reconozcamos el miedo, ¿no? El miedo como pues como una emoción, digamos, hasta cierto punto normal, frente a la inevitabilidad de todos los riesgos, ¿no? Luego tenemos a Anthony Giddens, sociólogo inglés. Dice, creo que lo que hay que rescatar de este autor es que, bueno, los riesgos, por supuesto, que tienen una faceta negativa y eso no lo quitamos, pero también hay que reconocerle lo positivo, ¿no? Que en la medida en la que estamos conscientes de esos riesgos, nos moviliza a precisamente llevar a cabo acciones que intenten mitigar esos riesgos. Y en la mayoría de las ocasiones podemos pensar que esas acciones son positivas. Sin embargo, bueno, veremos más adelante, ¿no? Precisamente este otro teórico, Niklas Luhmann, sociólogo alemán, precisamente él es el que le ve, digamos, la parte negativa, ¿no? Al riesgo, porque dice, bueno, el riesgo simple y sencillamente son inevitables, ¿no? Es algo que nos va a acompañar a la humanidad por el resto de sus días, pero es una forma de problematizar el futuro, ¿no? Donde les decía que ve la parte negativa, a diferencia de Anthony Giddens, es que él dice, bueno, las personas, al momento de problematizar el futuro y de actuar en consecuencia, desafortunadamente generan nuevos riesgos con las decisiones que van tomando para mitigar esos riesgos que estaban detectando, ¿no? Entonces, es un poco como esa paradoja.
¿no? Él alude como a esa paradoja, digamos, del riesgo y de la seguridad, de que al final del día, por más que intentemos eh, reducir esos riesgos, pues desafortunadamente, estos van a seguir apareciendo, ¿no? Y precisamente él es el primero que menciona que lo opuesto al riesgo es la prevención. Entonces, bueno, ya les había comentado, ¿no? Que la prevención es como ese puente que nos permite conectar eh, política criminológica con seguridad, ¿no? O sea, la idea es que, al menos desde una perspectiva y un enfoque de seguridad humana, que como en su momento vimos en el propedéutico, no hace uso de la fuerza, entonces hagamos o echemos mano de prevención en la medida de lo posible no coercitiva, ¿sí? Para no hacer uso de la fuerza. Entonces, la prevención justo es como el puente entre política criminológica y seguridad humana, por decirlo así. Y puede desplegarse a través de medidas tanto coercitivas como no coercitivas, ¿no? La idea de las coercitivas es cuando nos están, digamos, presionando, ¿no? Sentimos una presión que nos obliga a modificar nuestro comportamiento, ¿sí? Hay un ejercicio de poder directo para que nosotros actuemos de manera distinta. Entonces, dentro de las medidas preventivas coercitivas, pues, hay diversas, ¿no? Pero bueno, para efectos, digamos, de lo clásico, lo tradicional, pues pueden ser tan solo la presencia policial, ¿no? Para algunos, para algunas, pues el hecho de que observemos a un policía en cierto espacio público, pues puede representar una medida preventiva coercitiva. Y bueno, no se diga si ya hace uso de la fuerza, ¿no? Luego las medidas preventivas no coercitivas, pues son esas que no implican un ejercicio directo, ¿no? Pero que puede que haga que modifiquen la conducta. Entonces, hay aspectos hasta arquitectónicos, ¿no? Que hacen que, bueno, desde una perspectiva, por ejemplo, de lo que se denomina en criminología como la arquitectura hostil, ciertos diseños arquitectónicos pueden inhibir que personas sin hogar, pues vayan y se concentren en ciertos lugares, ¿no? Entonces, es un ejemplo de medida preventiva no coercitiva. Bueno, nada más para como terminar la idea, no es que las personas sin hogar necesariamente sean personas peligrosas, ¿no? Pero a nivel subjetivo está como muy instalada esta idea de que las personas que viven en la calle son peligrosas, ¿no? Porque digamos que existen discursos que las asimilan, pero también ciertos hechos, ¿no? Sobre todo personas con problemas de salud mental que han terminado afectando, dañando a otras personas que pasaban por ahí, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería hacer esa acotación para que no se malinterprete. La relación entre la criminología, la seguridad, pues bueno, tienen como distintos puntos de convergencia y de divergencia, ¿no? Por un lado, conceptualmente, pues miren, encontramos, por ejemplo, que dentro de las teorías criminológicas hay cierta corriente, ¿no? La llamada criminología actuarial o criminología también ambiental, que echa mano de teorías como la teoría de la disuasión, la teoría de la elección racional, la teoría de las actividades rutinarias o la teoría de los patrones delictivos, ¿no? Que no se interesa tanto por modificar, digamos, los factores que inciden en que una persona delinca, sino más bien lo que intentan modificar es el entorno, ¿no? Por un lado, o los costos y los beneficios de las personas desde intervenciones normalmente del entorno, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, estas teorías lo que proponen son intervenciones de política criminológica muy orientadas a la seguridad, ¿no? A reducción de riesgos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo se conecta la criminología, la política criminológica y la seguridad. Luego, bueno, metodológicamente se conectan a través de la prevención, entendiendo que la prevención es el medio, ¿no? Es el instrumento, ya sean medidas preventivas coercitivas o no coercitivas. Y por supuesto, la criminología en los últimos años ha centrado mucho, digamos, su
interés, su análisis lo ha proyectado respecto de la seguridad como fin. Como les reitero, no es, en los últimos años se ha virado, digamos, del interés hacia la persona delincuente y más bien como decir, ¿cómo evitamos que esto ocurra sin necesariamente incidir en la persona que delinque? Y bueno, también tiene puntos de divergencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la seguridad, como les decía, pues es súper ambigua y súper amplia. Entonces tenemos aspectos como seguridad en el laboral, seguridad sanitaria, seguridad jurídica, eh, etcétera, 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 ¿no? En cambio, pues la criminología es un tema súper acotado, ¿no? Donde en su momento se conecta con la seguridad cuando hablamos de ciertos ámbitos. Ahora, por supuesto que la prevención normalmente pues la vemos como algo inherentemente bueno. Sin embargo, bueno, creo que es también necesario, ¿no? Que se esté consciente de que la prevención pues no siempre conlleva necesariamente cosas buenas. Y por eso es que han surgido, digamos, ciertas críticas, ¿sí? Sobre todo cuando la prevención se vuelve como una obsesión y por eso se ha surgido este concepto del prevencionismo, ¿no? Como esta idea de que el Estado busque como una de sus principales razones de ser el prevenir esos riesgos, prevenir esos peligros, ¿no? Y sobre todo se critica porque dicen, bueno, ¿realmente el futuro es controlable? La cuestión es cómo ¿cómo conciliar esta necesidad de intervenir cuando vemos un riesgo, pero también sin limitar lo que les decía, ¿no? Derechos y libertades, especialmente cuando son, pues desafortunadamente, objetivos que a veces corren en paralelo. Entonces, lo que se critica de la prevención es que nos hace emprender acciones sin que realmente en el futuro ocurriesen esas cosas, ¿no? O sea, no tenemos la certeza de que eso iba a ocurrir. Entonces es como de, bueno, ¿y qué tal si no ocurría y yo ya emprendí todas estas acciones y restringí derechos, ¿no? Y libertades? Entonces, bueno, por supuesto hay críticas a la prevención, además de esta idea del prevencionismo, pues una de sus principales críticas es, bueno, ¿qué tanto se necesita intervenir para prevenir, ¿no? Porque nunca vamos a estar seguros de si estamos previniendo de más o de menos, ¿no? Los efectos no deseados que se producirán. También se critica que hay pocos límites a la prevención. O sea, bajo esta lógica de que la prevención es inherentemente buena, pues permitimos, ¿no? Que haya ciertas políticas que pues terminan afectando a ciertos sectores de la población y minorías. Y lo podemos ver desde la perspectiva, por ejemplo, de todo lo que está ocurriendo a nivel migratorio en Estados Unidos desde hace ya varios años, ¿no? Toda esta política, digamos, antimigratoria, bajo la idea de que son un peligro, pues realmente lo que ha ocasionado, ¿no? Y todos los efectos que está conllevando. Y además de que, pues ya puestos como en la idea de prevenir, 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 pues para algunos esto puede convertirse en una obsesión. Pues bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, girar un poquito de la prevención y voltear de nuevo hacia la seguridad, ¿no? En su momento, en el curso propedéutico vimos que la seguridad tiene distintas facetas, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre me gusta decir que la seguridad es un poliedro, ¿no? Que tiene diversas caras, distintos ángulos, niveles para ser analizados. Y que incluso, digamos, como función estatal, tiene también esos distintos campos de acción, ¿no? Y hasta cierto punto, estos distintos campos de acción pueden ser explicados a través de las teorías sobre la seguridad que se han gestado en el marco de la disciplina de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, voy a hacer como un paso muy rápido de estas teorías, que básicamente están como agrupadas en orden de aparición histórica, ¿no? El realismo, el liberalismo, el constructivismo y las teorías críticas. Y cada una, digamos, de estas teorías dan soporte a alguna de las funciones, a alguna de los campos de acción de seguridad en términos de las acciones del Estado, ¿no?
Entonces, bueno, por ejemplo, realismo y liberalismo dan soporte a las acciones de seguridad internacional, de seguridad nacional, de seguridad pública, mientras que teorías críticas y constructivistas dan soporte a los campos, digamos, de acción de la seguridad humana y de la seguridad ciudadana. Y entonces, bueno, bajo esta idea de que es difícil dividir, digamos, estos distintos ámbitos de la seguridad como actividad estatal, es importante que consideremos que en realidad la seguridad es como un solo fenómeno, pero que tiene distintas prácticas, ¿sí? No es que tenga distintas caras, sino es una misma dimensión. Los límites, las fronteras entre, por ejemplo, ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? La seguridad nacional y la seguridad pública no son tan claros. Hay cosas que, como se menciona aquí, la criminalidad organizada pueden ser amenazas que afectan, digamos, a las distintas topologías de la seguridad, ¿no? Representan un desafío para la seguridad internacional, representan un desafío para la seguridad nacional, para la pública, para la humana. Entonces aquí es donde es importante entender que la seguridad es un solo concepto con distintas topologías. Cada una de estas teorías que yo les menciono tiene como, me refiero al realismo, al liberalismo, constructivismo y teorías críticas, tienen como referente a distintos objetos o sujetos. Entonces, por ejemplo, mientras el realismo y el neorrealismo tienen como objeto referente al Estado, ¿no? Donde por lo que se preocupan es por proteger la soberanía, el poder, la integridad territorial. En el caso del constructivismo, los sujetos es la ciudadanía, las colectividades, grupos de personas. Y en el caso de los nuevos enfoques, las teorías críticas, ya dejamos, digamos, esa colectividad y pasamos a poner a la persona como el sujeto referente, independientemente y abstrayéndolo de su grupo de referencia, ¿no? Entonces, el contenido aquí, por ejemplo, ya hablamos de su supervivencia, de su bienestar, básicamente las libertades a las que alude la seguridad humana. De manera muy rápida, el realismo y su, digamos, reformulación contemporánea, denominada neorrealismo, pues es la teoría, digamos, con mayor tradición en Occidente y en Oriente, donde la seguridad y el poder son los temas centrales. Básicamente lo que se busca es neutralizar amenazas y siempre maneja en dicotomía al amigo y al enemigo, ¿no? Básicamente, esta teoría asume que el miedo y el egoísmo de las personas son los que provocan, digamos, en el fondo, pues los peligros y las amenazas, ¿no? Y esa naturaleza imperfecta de la persona humana es lo que está detrás de conflictos bélicos, guerras, etcétera. Teorías críticas a esta teoría, pues bueno, es una teoría, perdón, una crítica que se le hace de manera importante es que es una corriente eurocéntrica surgida en Europa, ¿no? Es una visión muy estatal, o sea, donde nada más se ven las amenazas al Estado, pero no se habla de las personas, ¿no? Da demasiada y excesiva importancia a la fuerza, ¿no? Al uso de la fuerza, la guerra, etcétera y por tanto no deja ninguna vía a la negociación. Y pues básicamente eso sería como las críticas importantes. Luego viene, digamos, la teoría liberal y su reformulación contemporánea neoliberal, en el aspectos de seguridad, por favor, aquí no nos confundamos con aspectos económicos, etcétera, sino que estamos hablando de seguridad. Y básicamente las teorías liberales y neoliberales, ¿no? Básicamente lo que dicen es la fuerza, el uso de la fuerza y la guerra es el mayor peligro, digamos, a la seguridad, ¿no? Entonces, lo que se busca es eliminar la confrontación, o eliminar el uso de la fuerza y para eso necesitamos que la gente coopere, para eso pues necesitamos que haya diálogos. Gracias a estas teorías pues es que existe, digamos, todo un entramado de instituciones supranacionales, ¿no? Que lo que buscan es que los estados nos pongamos bueno, se pongan de acuerdo, ¿no? A través de la diplomacia sobre pues cómo vivir en este mundo, ¿no?
parte de una perspectiva racional optimista, ¿no? Y básicamente dice, las parten de un supuesto, así como recuerden la lectura que les pedí que hicieran la semana pasada, ¿no? Entonces, digamos, un supuesto de dominio de esta teoría es que apela a la bondad en la naturaleza humana, ¿no? O sea, asume que las personas somos buenas, ¿no? Y bueno, por supuesto, tiene también críticas. Sigue siendo una teoría estatocéntrica, o sea, solo se interesa por las implicaciones de las amenazas respecto de los estados, ¿no? Sin embargo, ya incluye a otros actores distintos al Estado, ¿no? Se le critica su visión romántica respecto de la naturaleza humana y simple y sencillamente dice, es difícil, ¿no? Que reconozcamos en la democracia la única vía para lograr la armonía. Aquí es también otra crítica, ¿no? Porque las corrientes liberales y neoliberales, pues como que tienen un anclaje muy fuerte en ver la democracia como la vía para lograr la armonía, ¿no? Entonces, algunos critican esta asunción, esta pareciera como relación natural, ¿no? Luego tenemos las teorías constructivistas, que, bueno, surgen básicamente a partir de finales del siglo pasado y muy de la mano con la caída, digamos, del muro de Berlín, con el fin de la era bipolar. Y básicamente en estas teorías no podemos hablar de una sola teoría, sino que son varias corrientes, ¿no? Que coinciden en decir las realidades son construidas a partir de interacción y comunicación y por tanto no se perciben de la misma manera en un lugar y en otro. La seguridad no es algo enteramente objetivo, sino que depende de cómo lo procesemos las personas, del momento histórico en el que nos encontremos. Y además hay muchos factores más allá de las amenazas que representan otros estados que inciden en la seguridad, ¿no? Hay ciertos valores culturales que inciden en la inseguridad, hay ciertas expectativas sobre normas, ¿no? De cómo nos tenemos que comportar que implican también cierta, cierto margen, ¿no? A inseguridad. O sea, básicamente, si se fijan, lo que hace esta teoría es como salir la visión del Estado y ya hablar en términos más sociológicos, ¿no? Es en esta corriente que surge el término de securitización y lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, quizá estas críticas van a hacerse más comprensibles o comprensivas a partir de la explicación de la teoría de la securitización, pero básicamente lo que dicen las críticas a estas corrientes constructivistas es que dan demasiado énfasis a aspectos lingüísticos y de interacción social. Entonces, bueno, en estas teorías constructivistas se sitúa la teoría de la securitización o seguritización, que es importante que mencionemos desde ahorita para efectos de lo que vamos a ver a lo largo del curso. Esta teoría básicamente lo que nos dice, nos explica cómo algo, cómo una situación, un fenómeno, un conjunto de personas pasan de ser vistas como personas normales, colectivos normales o un fenómeno tolerable y se cambia su percepción. Simple y sencillamente ocurre algo, que ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y lo reconfiguramos a esa persona, a ese colectivo, a ese fenómeno como un riesgo, como una amenaza en realidad, ¿no? Entonces, la teoría de la seguritización lo que nos explica es a entender cómo algo de lo que antes se hablaba de manera normal, tranquila, hoy día pareciera que amerita y justifica actuaciones desde el Estado de manera extraordinaria, ¿no? Alejada, digamos, de los mecanismos tradicionales de intervención. Esta teoría de la securitización, bueno, aquí está donde surge en la Escuela de Copenhague, con exponentes que son personas que trabajan en el área de relaciones internacionales. Y básicamente lo que hacen por un lado es criticar las visiones objetivas, ¿no? Que estaban en las otras dos teorías, así como las visiones subjetivas. Y lo que nos dice es no basta con estas, digamos, para tener seguridad no basta con una ausencia de amenazas ni con mejorar nuestra percepción sobre nuestro bienestar, sino que tenemos que analizar cómo es que los riesgos se construyen, ¿no? Y para eso
pues ellos dan estos elementos en los que uno tiene que fijarse. Por un lado, las prácticas y los discursos sobre lo que provoca inseguridad, que muchas veces esas prácticas y discursos son emitidos por alguien que tiene cierto poder y cierta capacidad de convencimiento, ¿no? Si el público receptor de ese mensaje lo internaliza, internaliza ese discurso, lo más probable es que ese, ese discurso sobre riesgo, sobre amenaza, tenga efectos performativos. Y ahorita vamos a poner el ejemplo, ¿no? Un proceso de securitización se entiende en términos concretos como un acto de comunicación, como ya les decía, ¿no? Básicamente hay una persona, ¿no? Un actor social que tiene cierto reconocimiento, cierta capacidad de persuasión, eh, que hace ciertas proposiciones sobre una persona, una colectividad o un fenómeno y dice, esto es un riesgo, ¿no? Em, una vez que el auditorio recibe ese mensaje y lo asimila de manera acrítica, obviamente no estoy diciendo que eso va a ocurrir siempre, pero habrá gente que sí lo asimile, habrá gente que no, va a tener impactos el quedarnos con esa idea, ¿no? Va a cambiar nuestra percepción respecto de esas personas, va quizá el día de mañana, si nos proponen votar a un partido que tenga cierta agenda en la que precisamente se propongan acciones para atacar, digamos, ese riesgo, pues nosotros votemos a favor de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente así es como funciona el proceso de securitización, ¿no? Hay un mensaje con una intencionalidad y lo más común es que aparecen, se echa mano en el discurso de múltiples dicotomías, como si el mundo fuera o blanco o negro, ¿no? O eres bueno o eres malo, o eres amigo o eres enemigo, eres un patriota, eres un traidor, eres una persona que está, digamos, que eres normal o eres una persona transgresora o disruptora, ¿no? Entonces, estas dicotomías son las que generan entre el público receptor, pues esta internalización, ¿no? Por supuesto, es un proceso también de naturaleza intersubjetiva. O sea, está el actor securitizador, pero la audiencia también, y la audiencia puede asimilar o no ese discurso, ¿sí? Dentro de los resultados del proceso de securitización, pues es que si la gente asimila tal cual esas ideas sobre riesgos y respecto de las amenazas, pues bueno, tendremos la posibilidad de que estemos a favor de ciertas decisiones que se toman desde la perspectiva de la política de seguridad o de la política criminológica, ¿no? Estamos autorizando acciones extraordinarias. Entonces, un tema que antes podía discutirse de manera sin problema, de manera abierta, cambia su naturaleza y ya es como un tema, no diría que prohibido, pero sí vedado en ciertos sentidos. Dentro de los ejemplos de procesos securitizadores, pues bueno, tenemos, por ejemplo, el tema de la pandemia en muchos países. Con la pandemia del COVID, pues se echó mano del ejército, ¿no? Se echó mano de estados de excepción, ¿no? Tanto en la pandemia como con motivo del combate a la criminalidad organizada. Entonces, esos son ejemplos de procesos de securitización. Obviamente ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo respecto de si era necesario securitizar estos temas, ¿no? Eso ya es un debate distinto. Pero básicamente esta teoría lo que explica es justo ese proceso de cómo un tema que antes no era visto como una amenaza pasa a ser visto como una amenaza. Eso es lo que nos sirve o para lo que nos sirve la teoría de la securitización. Dentro de las críticas que se hacen y que comparte las críticas a a las teorías constructivistas, porque recuerden que esta teoría está situada dentro de las corrientes constructivistas, es que, bueno, dicen, se le da demasiado énfasis a lo discursivo, ¿no? Por otro lado, se dice, bueno, pero la gente es crítica, o sea, no asume esos discursos a la primera, ¿no? Por otro lado, desde una perspectiva de quienes quieren hacer investigaciones empíricas, dicen, bueno, es que es un poco vago toda esta información o estas ideas que nos dan. Y también, bueno, básicamente hay otras críticas, pero me parece que esas son las que mencioné, son como las más importantes. Y ahora daríamos paso a las teorías críticas, ¿no? Que son como las que surgen ya con posterioridad a las teorías constructivistas y son como una versión más acabada de las constructivistas, ¿no? Por un lado, retoma
retoma ideas de las teorías constructivistas, pero le añade, digamos, un compromiso ético, por decirlo así, ¿no? Como dice aquí, Lozano Vázquez, retomo esta frase, dice, las teorías críticas es una orientación intelectual donde caben la ontología, la epistemología y los conceptos elementales del constructivismo, del feminismo, de la escuela inglesa, del neomarxismo, del postestructuralismo y toda aquella teoría que critica los fundamentos y preceptos de las teorías dominantes, porque son estatocéntricas, porque son racionalistas y porque son positivistas. Entonces, si se fijan, es una amalgama heurística, ¿no? O sea, básicamente es una mezcla, ¿no? De una gran cantidad de insumos conceptuales, epistemológicos, de distinto tipo. Y básicamente lo que hacen las teorías críticas es señalar más bien al Estado, ¿no? Al Estado como agente que violenta, ¿no? Que violenta, que en primer lugar reconoce que tiene el uso de la violencia legítima, que reconoce que tiene la obligación de brindar seguridad, pero desafortunadamente en la práctica el Estado es el que termina poniendo en riesgo a las personas, ¿no? Ya sea porque incursionan en guerras, ya sea porque tienen un aparato represor, ya sea porque, o sea, hay muchas casuísticas, ¿no? Entonces, sí reconocen que la seguridad es una construcción social, pero van más allá de la teoría constructivista, más allá de las teorías de la securitización. Dicen, ok, ya que nos dimos cuenta que esto es algo que se construye, necesitamos tener un compromiso de un fin político emancipador, ¿no? Básicamente, hacia allá van las teorías críticas, a proponer eh, intervenciones que lo que logren es permitir la emancipación de las personas, ¿no? Y no la opresión, porque bajo esta lógica de la securitización, pues unos son los libres y otros son los oprimidos o los que serán puestos bajo el control del Estado por considerarse riesgosos y peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, desarrollos comunes a las teorías críticas, pues lo que proponen tanto feminismos, de colonialismos, hay una gran cantidad de teorías críticas, ¿sí? Obviamente también están las corrientes ambientalistas, etcétera. Lo que proponen es repensar al Estado, ¿no? Ya no verlo como ese ente sabio, paternalista, sino también como una fuente, ¿no? Que da lugar a fenómenos como guerra, represión, desaparición forzada. Se comprometen mucho entre la posibilidad de mejorar las condiciones de las personas, hacen una crítica a la mercantilización de la seguridad, sobre todo que en contextos actuales, pues prácticamente bajo la idea de la seguridad privada, pues tiene seguridad el que la paga, ¿no? Y bueno, lo que les mencionaba de su compromiso político de cambiar la situación actual. Esas serían como las diferencias entre las teorías críticas y las teorías constructivistas. Entonces, bueno, perdón, me voy a saltar estas diapositivas. Quien considere que le pueden ser de utilidad, ahí están en el campus virtual, las voy a dejar. Básicamente las teorías feministas son muy importantes como teorías críticas. Nada más voy a mencionar algo muy breve, ¿no? Que lo que dice es que introducir el enfoque de género al estudio de la seguridad, básicamente lo que hace ver es como todas, digamos, todo el campo de la seguridad hasta hace relativamente muy poco ha sido un campo androcéntrico donde hay ciertas formas y maneras de producir seguridad. Y entonces es ahí donde dicen, bueno, necesitamos introducir un punto de vista feminista, ¿no? Situado que permita pensar en acciones de prevención distintas a las que hoy se tienen hoy día, ¿no? Y por supuesto también el enfoque de género pues permite también criticar, ¿no? Obviamente pues muchos aspectos sobre las políticas de seguridad actual. Las teorías decoloniales, por su parte, pues básicamente, como ustedes vieron, las teorías tanto de los riesgos como las teorías principales en términos de seguridad, pues son teorías construidas en Europa, ¿no? O en los Estados Unidos o en países, digamos, hegemónicos. Y entonces, pues, básicamente dicen, bueno, es que esas teorías se aplican en esos contextos, pero no podemos pensar que son universales, ¿no? Entonces, su objetivo, las teorías críticas decoloniales, lo que buscan es ampliar, digamos, los saberes, reconocer que hay otras prácticas de seguridad, reconocer que hay otra forma de hacer seguridad que no necesariamente involucra la participación del Estado.
Hay críticas a estas corrientes críticas, por supuesto. Algunos dicen, bueno, pues es que son posturas utópicas. El concepto de seguridad pues ya se vuelve como bastante amplio. Se hace una excesiva ampliación de amenazas. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Yo creo que es importante considerar que cada una de estas teorías nos permite analizar, dependiendo de qué fenómeno, pues bajo distintos lentes. No es que necesariamente tengamos que eh, excluirlas entre sí, sino que más bien hay que sumar el análisis, en el análisis teórico, cada uno como de los supuestos que tienen estas teorías, pues para ir entendiendo mejor el fenómeno, ¿no? Y bueno. La seguridad desde una visión de función del Estado, pues ha sido entendida, ¿no? Básicamente como desde una perspectiva de seguridad nacional e internacional, desde una perspectiva de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad interior. Y bueno, seguridad humana, pues justo es algo que está, aunque ya tiene bastantes años, prácticamente ya cumplió 32 años, la primera vez que saltó a la luz el concepto de seguridad humana, pues todavía sigue como cuestionándose, ¿no? El papel del Estado respecto de si debe ser proveedor de seguridad humana o no. Entonces, bueno, digamos que la seguridad humana se deriva de estas teorías críticas que referí y pues amplía precisamente esa lista de amenazas que ponen en riesgo la vida de las personas. Voy a pasar estas diapositivas. Quien esté interesado en entender qué es seguridad internacional, qué es seguridad nacional, qué es seguridad pública, qué es seguridad ciudadana y cómo se diferencia de la seguridad humana, pues tienen el material a su disposición. Me gustaría centrarme, ¿no? en la idea de la seguridad humana bajo esta cuestión de, ¿podemos hablar de la seguridad humana como un concepto evolucionado? Pues me parece que bajo lo que vimos en el curso de las teorías de la seguridad, pues sí, realmente es como uno de los conceptos más recientes, ¿no? Que obedecen precisamente a este fenómeno de ampliación de visión sobre las amenazas, ¿no? eh, y también de profundización sobre los objetos referentes. O sea, ya no estamos hablando de lo macro que es el Estado y de la soberanía y del territorio, sino que ya nos fuimos a lo más micro, que es la persona. Eh, las, las estrategias de prevención bajo las cuales trabaja el enfoque de seguridad humana, pues son tres, básicamente, la protección, ¿no? Que tiene que ver con el precisamente realizar acciones desde arriba hacia abajo para que las personas que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen las capacidades para protegerse a sí misma, pues reciban protección, pero también están acciones de empoderamiento que implican acciones de abajo hacia arriba, es decir, que proveamos de herramientas, de instrumentos para que la gente vaya formando la capacidad para salir de situaciones de vulnerabilidad. Y sobre todo, en los últimos años se ha hablado de la solidaridad. Esto es, digamos, un enfoque, es una estrategia que se incluyó en el enfoque de seguridad humana a raíz de la pandemia, donde se dijo es que no basta con un esfuerzo individual, necesitamos trabajar en colectivo. Y bueno, definitivamente el concepto de seguridad humana o como enfoque es de los conceptos más acabados en términos de conexión con derechos humanos. Si bien ya Seguridad Ciudadana hace un enorme esfuerzo por instalar la idea de que el Estado tiene que proveer de bienestar a las personas en el marco de un Estado democrático y de respeto a los derechos humanos, pues la seguridad humana es la que definitivamente amplía el catálogo de derechos humanos a proteger. La seguridad ciudadana se queda corta porque básicamente habla, ¿no? De evitar la exposición a la violencia, de proteger la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio. Pero ya cuando viramos hacia la seguridad humana, habla de todas estas dimensiones, ¿no? Muy amplias, perdón, voy a pasar rápido, dimensiones muy amplias que involucran aspectos económicos, alimentarios, de salud, ambientales, políticos, personales y comunitarios, ¿no? Entonces, se abre, digamos, el espectro respecto de los derechos humanos a proteger. Porque para algunos es muy innovador y muy importante este enfoque de seguridad humana. Bueno, porque cubre amenazas que en las otras
los otros ámbitos de seguridad no cubre, ¿no? Por ejemplo, crisis financieras que pueden dejar en bancarrota a personas, ¿no? Pues no están cubiertas ni por la seguridad pública, ni por la seguridad ciudadana, ni por la seguridad nacional ni internacional, ¿no? La pobreza, las enfermedades, las crisis alimentarias, la opresión, la exclusión, la discriminación, el cambio climático y desastres naturales son precisamente amenazas, nuevas amenazas que no están cubiertas por ninguno de los otros ámbitos de seguridad. Y por eso es que se considera que la seguridad humana tiene un gran potencial, digamos, en ese sentido, de permitir mejores condiciones de desarrollo humano. Y bueno, ya para cerrar básicamente la sesión, me gustaría hacer de manera muy breve un balance que de hecho es ustedes lo van a leer en el material que les voy a pedir. Así es que esto es un micro resumen, ustedes lo van a leer en mayor profundidad. Dentro de los puntos positivos de la seguridad humana, ¿no? Dicen, bueno, es que pone énfasis en amenazas tradicionalmente desatendidas, como ya mencionamos, ¿no? Hambre, crisis financieras, etcétera. Desafía los discursos tradicionales de seguridad que ponía el foco en el Estado, muestra que los otros ámbitos de seguridad no son suficientes para mirar a las personas que tradicionalmente han sido vulnerables, ¿no? Puede convertirse en una referencia normativa y metodológica para el diseño de políticas públicas. Y además, lo interesante es que aquí ya no importa el origen de las personas, o sea, todas somos iguales y no importa si soy mexicana, norteamericana, bueno, estadounidense, canadiense, etcétera, ¿no? O sea, básicamente va al margen de esas categorías. Sin embargo, pues se le hace críticas también, ¿no? Una de sus principales críticas, pues esta idea de que se desdibuja un poco la idea de la seguridad porque son tantas las amenazas, ¿no? Que dice, bueno, es que terminan securitizándose desafíos cotidianos, ¿no? Con el riesgo consecuente de que esto genere acciones que se alejan de la política tradicional, ¿no? Em, la paradoja de la seguridad humana, como yo les decía, ¿no? Bueno, les hablaba de la paradoja de la seguridad, de la prevención, perdón. Pero bueno, básicamente este es diferente. Esta es una paradoja distinta. Disculpen, la estaba confundiendo. La paradoja de la seguridad humana es que surgió de manera muy crítica al Estado, pero al mismo tiempo, tal y como es concebida hoy misma y como está siendo impulsada desde instituciones supranacionales, termina legitimando el propio Estado, ¿no? Algunos dicen que es un elemento retórico, que básicamente no se hace realmente a nivel estatal nada por impulsar la seguridad humana y bueno, ustedes podrán analizar en qué medida se tiene como una directriz de política pública en México, ¿no? Y por supuesto una visión mucho más avanzada dice, bueno, pero ¿por qué la persona tendría que ser el objeto de referencia? Si hoy vivimos en un mundo donde ya vimos que el ser humano es interdependiente de otras especies, que el daño que se genera a esas otras especies va en contra de la propia persona y además, pues el hecho de colocar como en una distinta categoría a la vida humana respecto de otras especies, pues parece ser que es algo incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una crítica más bien como vista desde una perspectiva más ambientalista, más de protección a los animales no humanos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas son pues la presentación del día de hoy. Me pasé un poquito de la hora. Voy a dar indicaciones en el campus virtual y pues les agradezco que me hayan acompañado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, que se encuentren muy bien. Cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir. Gracias.